Les damos la bienvenida aquí en la Iglesia Puerta del Cielo, en la Ciudad de México, agradecidos con Dios por este día que hizo el Señor para que nos gocemos en Él. Cada día es una nueva oportunidad de gozarnos, de ver la manifestación de su misericordia, sobre todo que son nuevas cada mañana y qué falta nos hacen, ¿verdad? Las misericordias de Dios. Y pues gracias a Dios, aquí estamos y vamos a ver el día de hoy, pues vamos a tratar acerca de las bienaventuranzas. A lo mejor no vamos a terminar todas el día de hoy, porque son muchas, pero sí vamos a ver vamos a dar una visión acerca de este Sermón del Monte que, que comentábamos en las circunstancias en las que se encontraba el ministerio de Jesucristo en ese tiempo. Pues sabemos que estaban bajo el dominio romano en Jerusalén, en los judíos, y que, bueno, además de la rudeza, además de la imposición de todo este régimen, pues también vemos que en el contexto religioso, eh, pues también había mucha corrupción, y bueno, los fariseos habían hecho leyes sobre las leyes y sobre los preceptos y el conocimiento de la ley. Pues hacían leyes más chiquitas y todo eso, y lo hacían cada vez más difícil, ¿no? Imponían cargas más pesadas, pues a la gente común, porque pues es muy fácil decir, ¿verdad? Tienen que hacer esto y esto y esto y esto y esto, y pues resultaba prácticamente imposible, es imposible que se pudiera cumplir toda la ley como estaba determinada en ese tiempo, y pues dejaban a la gente con mucha frustración, con mucha dificultad, con mucha ah, indignidad, ¿no? Para poderse acercar a Dios. Y bueno, pues aquí en ese tiempo así estaban las circunstancias. Y pues aquí vemos que Jesús dirigió este sermón en el monte principalmente a sus discípulos. Es decir, o sea, a quienes ya habían estado con él. Vemos que en Mateo nos dice, Mateo 5, 1 y 2 nos dice que viendo a la multitud, o sea, ya en ese tiempo ya Jesús era muy famoso, ya en ese tiempo ya estaba causando mucho controversia también entre los religiosos. En ese tiempo ya mucha gente lo seguía. Entonces ya estamos viendo que se está acercando el tiempo de su muerte, y subió al monte y sentándose. Todo esto pues nos habla también, nos hace una referencia, un paralelo al recibimiento de la ley a través de Moisés, que recibió esta ley en el monte Sinaí, y que ahora en este monte el Señor nos va a dar como ese paralelo de la ley, pero ahora nos va a dar cuáles son los preceptos, cuáles son los mandamientos y cuáles son la manera de conducirse y de recibir el reino de Dios. Porque sabemos que Juan decía, ¿no? Juan el Bautista, cuando estaba predicando, decía, el reino de los cielos está cerca. Pero ahora, cuando llegó Jesús, el reino de los cielos ya está aquí. Entonces ahora era necesario hablar acerca de cómo vivir en el reino de los cielos, aplicándolo a la vida de estos discípulos. Claro que la multitud se acercó para escuchar. Dice que sentándose. Pues era la costumbre. Algunos dicen que se predicaba parado, pero que había, en un momento se sentaban para que ya comenzara la enseñanza. Y abría su boca, dice que abría su boca y les enseñaba, lo cual
pues también nos habla de eso, ¿no? Que no nada más era el, el recibir la palabra de Dios, sino que esto está específicamente hablado más a los discípulos, es decir, a quien conoce verdaderamente más a Jesús, quien anduvo con él, quien ha caminado con él, quien ha experimentado sus enseñanzas en su propia vida. Nosotros somos discípulos y es muy importante esto, no nada más es recibir una enseñanza, una comidita una vez a la semana, sino es importante el discipulado, el estar con Jesús cada día, aprendiendo de Él, conociendo de Él. Y bueno, aquí Josías, él comenzó a enseñarles a sus discípulos y repite esta palabra 9 veces, bienaventurados. Todos sabemos que quiere decir feliz y las repite en cada ocasión y la definición de bienaventurado en el griego es Macarios. Macarios quiere decir bendito, quiere decir feliz, quiere decir afortunado, quiere decir que está viviendo bien. O sea, el vivir bien, el estar viviendo en plenitud, es lo que significa esta bienaventuranza, bendecido. Este adjetivo está caracterizado por la felicidad y estar muy favorecido. A mí me gusta mucho esta palabra de favorecido porque es la palabra que le dio el ángel a María, ¿no? Muy favorecida. Y para mí significa que le caes muy bien al Señor. O sea, le caes bien, o sea, muy favorecido, o sea, te vio con unos ojos que dijo, a esta la quiero, ¿no? A este lo quiero para mi reino. Entonces, el ser favorecido, el caerle bien a Dios, el tener esta gracia, esta, eh, este favor, el ser altamente favorecido. Y bueno, pues nos habla de las bienaventuranzas y nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cuál es la causa de que nosotros podamos sentirnos pobres de espíritu? Pues bueno, hay una relación de alguna manera con el ser pobres también en lo material. Cuando estamos pobres en lo material, yo creo que aquí no hemos conocido la pobreza real. Pero alguien que verdaderamente carece de todo, absolutamente de todo, está solamente dependiendo pues, de la misericordia de quien le pueda brindar algo, ¿no? Una persona que vive en la calle, pues está dependiendo del clima, de que no le llueva, o de que si llueve, pues que encuentre un árbol, o que pues alguien tenga misericordia y le ofrezca algo de comer o le dé algo de dinero. O sea, es una dependencia de decir, bueno, pues levantarse el día de hoy y decir, no sé qué va a pasar el día de hoy, a ver qué me cae, a ver qué, a dónde camino, a ver qué encuentro. O sea, es estar completamente dependiendo de algo, de alguien, ¿no? Y y si lo trasladamos al aspecto espiritual, que de eso se trata precisamente, porque, bueno, pues la ley se refería a cuestiones de conducta, principalmente, ¿no? Que fueran externas, que fueran lo que sí se puede hacer, lo que no se debe hacer, etcétera, etcétera. Pero aquí nos está ya llevando a un plano completamente espiritual. Y cuando estamos nosotros verdaderamente pobres en espíritu, es cuando nos damos cuenta de nuestra condición real en lo espiritual, en esa necesidad, en esa incapacidad de que por nosotros mismos podamos hacer algo, tener algo de parte de Dios.
en esa necesidad de un Salvador. Eso, el Santo Espíritu de Dios fue el que en un momento nos dio, por su gracia, ese entendimiento, ¿no? Estábamos cantando que nos diera el Señor un entendimiento de Jesús. Y cuando nosotros recibimos ese entendimiento, pues fue cuando nos dimos cuenta de esta pobreza, de esta debilidad, de esta incapacidad de que por nosotros mismos pudiéramos hacer algo de nuestra vida, que todo lo que habíamos vivido antes de recibir al Señor y todas las decisiones que habíamos tomado, pues fueron a como nos fueron llegando las circunstancias y que pues en algunos le atinamos y en otras no, y bueno, y tuvimos consecuencias tremendas y muchas de ellas las tenemos que seguir enfrentando toda la vida, esas decisiones. Y sin embargo, el simple hecho, el hecho, no es simple, es un hecho tremendo de poder reconocer esta pobreza, esta carencia tan grande en nuestro ser, en nuestra alma, el tener ese hueco tan grande que nada pudo llenar. eh, Ni las cuestiones materiales, ni las relaciones, que buscamos la felicidad, entre comillas, la buscamos locamente, pasando encima de lo que fuera, creyendo pues, que la merecíamos y que no importaba lo que hiciéramos. Pues eso nos llevó a darnos cuenta de que íbamos cayendo cada vez más. Y que de ahí el reconocimiento, el reconocer este vacío, este dolor, esta carencia, esta pobreza, esta miseria, porque pues, éramos miserables, pues es la gracia divina la que nos rescató, ¿no? La sublime gracia de Dios que nos rescató de esto, de esta carencia tan grande. Y es la conciencia de nuestra propia incompetencia, de nuestro propio pecado, porque nos equivocamos, porque cometimos muchos errores, porque Dios es santo y Él se manifestó a nosotros, y esa santidad esa pureza tan resplandeciente de Dios puso en evidencia nuestro pecado, la negrura y la suciedad de nuestra vida y de nuestra alma. Entonces es aquí donde esta pobreza ahora la vemos y se convierte en una virtud, en el que no olvidemos nunca de dónde nos ha rescatado el Señor. Necesitamos esa gracia y esa salvación, el reconocer que necesitamos humano, porque ya tenemos esa conciencia de pecado que vino a nuestra vida. Ahora es una virtud porque ahora sabemos que necesitamos ser dependientes de Él, porque sabemos que por nuestras propias fuerzas no puede salir nada bueno si no viene de Él, absolutamente. Nada más Él es el que produce las buenas obras a través de nosotros, porque ya hasta las dispuso de antemano para que andemos en ellas. Porque dice, no, si yo les digo haz lo bueno y yo hago lo bueno conforme a lo que yo pienso, pues ya estuvo, estuvo que voy a fallar, ¿no? Entonces, Él ya dispuso las obras para que andemos en ellas, que hagamos lo bueno también, depende de Él, porque nosotros no podemos en absoluto. Entonces, los dos tipos de pobreza tampoco, también esto nos ayuda a entender que tuvimos un conocimiento erróneo acerca de que la pobreza era una virtud, pero la pobreza material, ¿no? Y no, o sea, nosotros yo creo que Dios tiene todos los recursos
para que nosotros podamos ser habilitados y poder, y poder obtener las promesas que nos ha dado también y las capacidades, ponerlas a disposición para que podamos tener todo lo que sea necesario para tener una vida digna, ¿sí? Porque esto pues también lo podemos aplicar en nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestra vida material, pero como les decía, aquí es donde se voltean las cosas, ¿no? Es más importante ver lo espiritual, es mucho más importante ver lo espiritual. Entonces aquí es donde la pobreza espiritual nos va a conducir a la bendición y al crecimiento espiritual, porque nos vamos a alinear a la voluntad de Dios, y aquí es donde Dios abre el cielo para nosotros. Aquí es donde abre precisamente es la entrada, la puerta, este reconocimiento es la puerta para entrar al reino de los cielos. Este reconocimiento de nuestra incapacidad. Ahora nos dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bueno, ¿quién no ha llorado? ¿No? ¿Y cómo lo vemos? O sea, lo que hablábamos, las lágrimas son un don de la gracia de Dios. ¿Cuánto bien nos hace? Muchos recordamos cuánto lloramos cuando llegamos con el Señor. Pero era, bueno, un llorar y llorar y llorar y llorar. Ya de repente como que vamos sanando y vamos fortaleciéndonos en el Señor. Pero qué falta nos hace recordar esto, recordar ese llanto santificante o sanador que el Señor nos ha concedido. Este es el tipo de llanto, este es el tipo de llanto de que todas las cosas, todo el dolor, todas las pérdidas, todo eso, el que podamos hacer conciencia. Yo creo que llorábamos pues por nosotros mismos, ¿no? Ese dolor de no haber sabido reconocer esta verdad tan grande, el que se nos haya revelado ante nosotros, el haber, este llanto, el llanto bonito, porque es llanto de arrepentimiento. Dice el Señor que el llanto del mundo es para muerte, ¿no? Pero el llanto de Dios es para arrepentimiento, y de eso no hay que arrepentirse. Qué bien es poder llorar, llorar por todos esos errores que hemos cometido, que verdaderamente nos duela, que nos duela realmente, y porque eso además va a traer un fruto apacible de justicia, un fruto de alegría, porque el llanto nace del corazón, y cuando hay llanto, quiere decir que el corazón está blando, está suavecito, que está abierto, que está sensible. ¿Cuántos de nosotros, bueno, al menos yo en mi caso, qué difícil era llorar para mí? Porque con la amargura, con el resentimiento, con el enojo, contra defender mis pecados y mis gustos y tantas cosas, endurecemos el corazón. Y cuando llegamos al Señor y se abre la puerta de los cielos para nosotros, ¿cuánto lloramos? ¿Cuánto lloramos por haber sido como somos? Y entonces nuestro corazón se vuelve de carne, y eso es hermoso para nuestro Dios, porque entonces podemos recibir el agua viva, porque entonces podemos recibir una nueva enseñanza, porque entonces podemos tener una vida distinta, una vida buena. A muchas personas pues les da vergüenza llorar, no quieren revelar su vulnerabilidad,
pero qué bueno que Dios nos quebranta y nos hace llorar. Este es el llanto bienaventurado, este es el llanto feliz que el Señor nos muestra. Significa que quienes sufren, tanto por el dolor personal como por nuestra propia injusticia, o por un sufrimiento, o por el prójimo, muchas veces sufrimos por nuestros hijos, vamos a ser consolados. Ahí viene el consuelo de Dios. Dice que si hay alguna consolación, ¿verdad? Que sintamos lo mismo que sintió Cristo. Él sufrió mucho y entonces que seamos como Él. Que valga la pena, ¿no? O sea, que a veces estamos pasando circunstancias tan tremendas y pues no queremos sufrir. Sin embargo, si nosotros vemos esta dimensión espiritual y volteamos el objetivo, podemos decir, glorifícate en esto, Señor, que no sea en vano lo que hemos pasado, que de ello podamos tener la enseñanza que necesitamos, el quebrantamiento necesario para que podamos vivir lo nuevo tuyo, con ese corazón sensible, con ese corazón blando. No es simplemente el consuelo, va a ser para nosotros un alivio del dolor, sino una profunda paz, una alegría que proviene de lo que estamos viviendo, de la relación que tenemos con Dios. Que ya nuestro sufrimiento no sea el del mundo, sino que sea para la gloria de Dios, que sea para carácter y que cuando estemos enfrentando cualquier situación, dale, Señor. O sea, dale, porque de aquí voy a salir como oro refinado, porque eso es lo que sucede cuando nosotros entregamos ese dolor a nuestro Señor. El consuelo de Dios entonces nos va a traer paz interior, nos va a traer la conciencia de su presencia continua y nos va a traer una esperanza viva, una esperanza nueva. Y de esa no hay de qué avergonzarse. Qué bonito es saber que pues en el mundo tenemos que poner una máscara y de fortaleza y entrarle a los macanazos, pero qué bonito es poder ser vulnerable delante de Dios. Qué bonito es ser lo que somos. No podemos ponerle máscaras delante del Señor. El Salmo 126, 5 al 6 nos dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Cuántas lágrimas has derramado? ¿Por cuántas circunstancias? Dice el Señor, dice el rey David dijo, Señor, guarda mis lágrimas en tu redoma. Y bueno, era una costumbre en aquellos tiempos que cuando había un duelo muy grande, pues todos los asistentes lloraban y se pasaba un frasquito para que ahí echaran sus lagrimitas, ¿no? Como un recordatorio pues del duelo, del dolor. Pues así dice, ay, ya me enchiné, dice el rey David, ¿no? Señor, guarda mis lágrimas en tu redoma. Entonces, todas esas lágrimas están guardadas para traer, han sido sembradas, son semillas de dolor que han sido sembradas para que tengamos una cosecha de gozo. Dice este salmo, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, ¿no? Es decir, pues no sé, ahorita que hablábamos de los hijos, qué maravilloso es que los soltamos y nos duelen tanto, ¿no? Y que podamos nosotros
recibir esa honra, recibir ese amor, ¿no? ¡Qué hermoso! O sea, que nuestras lágrimas no han sido en vano. ¡Qué bonito es! Yo sí quiero ser de estos. Yo quiero ser de los bienaventurados que lloran y que vamos a recibir esa consolación. Y yo creo que aquí lo vamos a dejar. Así, con esto poquito, porque hay mucha profundidad en ello y tenemos que meditarlo y que Dios haga una obra preciosa en nuestro corazón, ahora que nos ha traído de nuevo a ese primer amor. Padre bendito, te damos tantas gracias, Señor, por esta enseñanza. Qué hermoso es conocerte así, Señor. Qué hermoso es escucharte en ese sermón, en esa puerta que se abre del cielo, Señor. Gracias, Señor, por habernos revelado, por habernos quitado la carga del pecado, Señor, de esa ley, Señor, que nos aplastaba y que nos hayas abierto la puerta de los cielos, Señor, para entrar, Señor, en este reino y que podamos vivir en eso, Padre, y que las cosas podamos verlos en la perspectiva, Señor, que tú nos los muestras en este sermón del monte. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.